Cuando nuestros antepasados vivían en la prehistoria, tenían claro lo que tenían que hacer cada día. O salían a cazar, o se dedicaban al huerto, o se dedicaban a procrear. Estas eran tres de las tareas clave que tenían que hacer cada día para sobrevivir. Y las tareas que tienes que hacer en tu negocio no son muy distintas. Y ahora quiero que te imagines que ese poblado no tiene comida ni víveres para sobrevivir. Ponte en su lugar, ¿tú qué harías? ¿Te pondrías a sembrar tomates? Seguramente no. Pues que sepas que así es como están trabajando la mayoría de los negocios, sobre todo los negocios digitales y los negocios que se están forjando con un trabajo fijo. Y es que así es como están viviendo la mayoría de emprendedores. Se dedican a sembrar y ¿qué ocurre? Que no tienen resultados hasta que pasan desde 2 a 3 años. Y si tienes resultados a partir del primero es porque has currado como un animal. Te invito a que te quedes en este vídeo porque vamos a ver qué es la caza, qué es la siembra y qué es la procreación y cómo va a hacer que obtengas los resultados que quieres lo antes posible. Ahora bien, vamos a priorizar al 200%. Y el primer concepto del que vamos a hablar es la caza, algo que tendremos que priorizar al 75% de nuestro tiempo cuando estemos empezando nuestro negocio y sobre todo antes de que empiece a facturar más de 1000 euros al mes. Una vez que lleguemos a la cifra de 1000 euros al mes, podremos empezar a centrarnos en la siembra. Ahora bien, ¿qué es esto de la caza? Pues cazar es básicamente toda actividad que te relacione con personas. Puede ser desde relacionarte con la gente del gimnasio, tomar un café, hablar con un desconocido, hablar con la gente de tu trabajo o incluso hablar con cualquier persona que te encuentres por la calle. ¿A qué me refiero con todo esto y cómo va a hacer esto que consigamos clientes? Pues ten en cuenta que cada vez que te relacionas con gente son posibles potenciales clientes. ¿Qué es lo mejor? Que son personas que te conocen, personas que ya te conocen, conocen tu historia, conocen tu vida. Y encima seguramente no sepan a qué te dedicas. Ahora bien, si esas personas que ya confían en ti les propones y les cuentas a qué te dedicas, a lo mejor esa propia persona no es el cliente, pero seguro que conoce a un primo, a un amigo, a un nieto, a un gato, a un perro, a quien sea, que quiere lo que tú estás ofreciendo. Y esto, quedándote en casa, grabando vídeos, no lo consigues. Tremendo. Ahora, ¿qué es lo de sembrar? ¿Y por qué es a lo que se dedica el 97% de la gente que está emprendiendo con trabajo fijo? Me explico, cuando hablamos de siembra nos referimos a todo lo relacionado con redes sociales. Podemos hablar de crear contenido en Instagram, en TikTok, en YouTube, como el que estás viendo ahora mismo. Todo lo que sea marketing, anuncios, todo este tipo de cosas son cosas que van relacionadas con las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que si nuestro proyecto está empezando y no empezamos a cazar, imagínate que estás en la prehistoria y te pones a sembrar desde el primer día cuando te estás muriendo de hambre. Pues con esto pasa lo mismo. Cuando sembramos estamos creando algo a largo plazo, una marca personal principalmente. Y aquí es donde nos metemos en tema de crear posts, crear contenido. Son cosas que es muy raro, muy extraño que empiecen a generar dinero o ingresos, o en nuestra metáfora que estamos utilizando, comida, desde el primer día. Normalmente tardan entre 1, 2, 3 años en empezar a mover un poquito. Aquí entraremos luego que habrá otro tema de embudos de ventas, marketing, todo este tipo de cosas que sí que podemos hacer que sea un poco más relacionado con la caza. Pero esto no es lo que queremos abarcar hoy. No, lo que queremos abarcar es que el tema de la siembra no da ingresos hasta que pasa mucho tiempo. Y esto sí que es verdad que mientras estamos cazando, que como hemos visto tenemos que priorizarlo al 75% como mínimo, tendríamos que dedicar sí o sí un tiempo a la siembra, porque cazar es muy agotador, cazar requiere mucho tiempo y mucha energía, por lo que necesitaríamos ir sembrando para que a largo plazo tengamos dinero, ingresos, víveres, lo que sea. Me explico con un ejemplo. Hasta que generes 1000 euros al mes mínimo, empezamos a cazar como animales, pero sembramos un poco. ¿Qué implica esto? Pues tratamos con personas durante la mayoría de nuestro tiempo, pero dedicamos un tiempo a crear contenido en redes sociales. Un vídeo, un post, lo que sea. Lo importante es que dediquemos un poquito de tiempo a la siembra. Tú imagínate que las personas de la prehistoria están todo el día cazando. Sería agotador para ellos, morirían muchísimos y durarías en tu proyecto 1, 2 años como mucho. Sería mortal. Y lo último que vamos a ver es el concepto de procrear. Tú imagínate que en la prehistoria se mueren de hambre y están todo el día procreando. Parece una locura y no tiene sentido. Pues mucha gente lo está haciendo en su emprendimiento con trabajo fijo. ¿Qué es esto de procrear? Pues básicamente es crear legados, crear algo para el largo plazo. Hay mucha gente que decide escribir un libro. No necesariamente un libro para vender, sino un libro para la gente que venga después.
puede ser una comunidad, un libro para la gente que va a venir después, no un libro que vamos a vender porque entonces estoy ya más orientado a la siembra, o incluso si lo abocamos a un tema de marketing de afiliados o ya nos metemos en tema más de caza pura y dura, lo podríamos meter como caza. En este caso la procreación es ínfima en la fase inicial en la que nos encontramos los emprendedores con trabajo fijo, que es cuando no ingresamos 1000 euros como mínimo al mes. A partir de ahí podríamos centrarnos un poco más en el legado, pero de momento sería algo que no deberíamos de priorizar, como mucho un 5% de nuestro tiempo diario, así que de momento no le damos mucha más caña a esto. La prioridad sí o sí es cazar y un poquito de siembra. El legado puede esperar. Bueno, mira, yo ya me he perdido, yo ya no sé lo que es la caza, la siembra, se me están cruzando conceptos, esto es una locura. ¿Qué me quiere decir con todo esto? Pues básicamente que de tu negocio, las horas que tengas disponibles, el 75% lo dediques a la caza, el 25% a la siembra y el 5% a procrear. ¿Y cómo trabajamos esto y lo llevamos a la realidad para que lo empieces a aplicar desde ya? Prepárate. Y ahora viene la mejor parte y te voy a explicar cómo puedes aplicar esto a tu día a día. Recuerda que como siempre te dejo un ejemplo real de cómo lo hago y una plantilla en blanco para que lo empieces a aplicar desde ya. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es planear con antelación. Si puedes hacer un planning semanal, muchísimo mejor. Tú imagínate que estás un domingo y planificas toda la semana. Esto es una maravilla, pero bueno, en esto hablaremos más tarde porque esto abarca mucho más. Lo que queremos hacer principalmente es, desde el día de antes, vamos a plantear y a escribir en una hoja qué vamos a hacer relacionado a nuestro negocio, no a nuestro trabajo fijo, que también lo podríamos aplicar ahí perfectamente, qué vamos a hacer con nuestro negocio. Por ejemplo, en mi caso, el día de este día voy a tener una sesión presencial con esta persona, voy a grabar X vídeo y voy a elaborar guiones y voy a preparar el ebook que quiero regalaros el día de mañana. Vale, tengo esto en una lista. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? Lo primero, priorizamos. ¿Y cómo priorizamos? Le pondríamos un orden de priorización de 1, 2, 3 o 4. ¿Y cómo sabemos qué orden ponerle? Y esto es clave porque al final vivimos apagando fuegos y todo es importante, todo es urgente. Tenemos un vídeo en el canal sobre la gestión del tiempo que habla sobre esto, que es una maravilla. Y al final lo que tenemos que hacer es priorizar, como hemos visto, la caza. ¿Y cómo sabemos cuáles de estas actividades es caza, siembra o legado? Pues cogemos estas actividades que hemos visto. La sesión, el grabar vídeos, el establecer guiones y el trabajar con el ebook. Y les ponemos una letra C si se relaciona con la caza, una letra S al lado, puede ser al lado, arriba, donde tú quieras, una letra S si va relacionado con la siembra o una letra L si va relacionado con legado o una P de procrear, como quieras. La clave aquí está en que tengas claro qué tareas de las que te has propuesto son caza, siembra y legado o procrear. Y una vez que tenemos esto claro, recuerda, priorizamos primero la caza, luego la siembra y luego el legado o procrear. Y lo bueno de todo esto es que vas a ver qué proporción estás dedicando a cada cosa. En mi caso, esto no sería un día óptimo porque tenemos de caza solamente una actividad, que es la sesión. Luego tenemos dos actividades de siembra, que es el crear contenido, perdón, el dedo, y la otra, que es elaborar los guiones. Y la última, un poquito menos, es el legado. Entonces este día le faltaría un poco más de caza, que este es el principal problema que tenemos los emprendedores con trabajo fijo, que priorizamos mucho más la siembra porque es más cómodo quedarme aquí que salir y hablar con la gente. Ahí está el kit de la cuestión. Y ahora que tenemos ya nuestro día priorizado, con caza y siembra, si queremos añadirle, si nos da energía o nos quita energía, que tampoco quiero alargarme mucho más, si nos da energía o nos quita energía es clave. Y con esto ya, una vez que lo tenemos, podemos empezar a darle caña, empezar a cazar de primeras, sin olvidarnos de sembrar, y dejamos un poquito de legado, que nos vendrá bien. Y esto va a permitir que empieces a generar resultados lo antes posible. Y podrás el día de mañana, con tu siembra, recoger esos frutos que has estado trabajando durante años, de los cuales seguramente no veas resultados al principio, pero que a largo plazo, maravilla. Ahora sí, no me alargo mucho más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo que abajo tienes el ejemplo real, tienes tanto las siguientes redes sociales, Instagram, TikTok, y no olvides sobre todo suscribirte porque vamos a darle caña a toda esa gente que quiere emprender con un trabajo fijo, que nadie habla de esto y me parece algo que es clave. Ahora sí, no me enrollo más, que ya va siendo hora, tu vuelo sale pronto. Gracias por haber llegado hasta aquí, despegamos.